todo está cambiando. Nuestra salud, el medio ambiente, el trabajo, las ciudades, las noticias, la educación, los gobiernos. Estamos ante una nueva concepción de lo que significa avanzar. En un punto de inflexión provocado por la revolución digital que nos rodea, que impacta en nuestra manera de vivir, relacionarnos o trabajar. Quehacer Universitario ya comenzó. Bienvenidos televidentes de TV UGED. Gracias por preferirnos como su opción televisiva. Gracias, muchas gracias por su preferencia. Quehacer Universitario tiene como propósito reflexionar sobre lo que los universitarios hemos hecho para consolidar un imaginario compartido partiendo de nuestros orígenes liberales, juaristas, que dan sentido y rumbo a las tareas sustantivas universitarias de docencia, investigación y extensión y difusión de la cultura. Quehacer Universitario es un programa que rescata, a través del testimonio de universitarios, las vivencias que en diferentes espacios y tiempos trazan las líneas de nuestra rica y fecunda historia universitaria, que podemos sintetizar en los 668 años como institución educativa, 4 años como colegio civil, 12 años como Instituto del Estado, 85 años como Instituto Juárez, y el 21 de marzo próximo pasado se cumplieron 67 años como Universidad Juárez del Estado de Durango. Esa es nuestra universidad, universalidad de pensamientos y credos. En esta ocasión, como siempre, estamos de plácemes. Hemos invitado al doctor Eliú Reyes, que es jefe de la carrera de Administración de la Facultad de Economía, Contaduría y Administración, FECA, de nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango, UGED. Pues bienvenido, Eliú. Doctor Víctor Samuel Palencia Alonso, gracias por la invitación y por tener esta oportunidad de dirigirme al auditorio y a quienes siguen su programa. Es todo un honor, un privilegio conversar con usted, como siempre. Gracias, muy amable. Pues vamos a entrarle. Vamos a hablar de identidad universitaria. ¿Qué debemos de entender por identidad universitaria? La palabra identidad implica el conjunto de características y de elementos que nos hacen únicos, que nos distinguen de los demás, ¿no? Y de ahí podemos hablar de la identidad como personas, y en este caso en particular nos referimos a la identidad como universitarios. Esa identidad, es decir, las características que tiene el universitario de nuestra máxima casa de estudios, que le hacen diferente a las otras universidades, instituciones educativas. Por lo tanto, hablar de la identidad universitaria debe ser un asunto que nos debe de preocupar y ocupar, por lo tanto, porque la definición de esa identidad va a marcar nuestro desarrollo desde estudiantes y también como maestros y todos aquellos que tenemos una relación con la universidad. Entonces, esta pregunta con la que abre la conversación creo que es muy, muy apropiada como punto de partida, porque cuando no tenemos esa identidad, entonces pues no sabemos quiénes somos, ¿no? Y no sabemos en qué somos diferentes. Y no vamos a saber, por lo tanto, cómo apropiarnos o cómo defender una institución. Y ahí intervienen muchos otros elementos de los cuales podemos hablar, la historia, nuestra carrera y un conjunto de características. De ahí lo importante de tener clara esta identidad, en este caso la identidad universitaria. Perfecto, ojalá que todo el mundo amáramos esa identidad, la conociéramos. Por ejemplo, vamos a hablar de algunos aspectos. El himno.
Sí, el himno a la Universidad Juárez es uno de los elementos que dan identidad. Y doctor, si me lo permite, y espero no salirme un poco del guión que llevamos, yo quiero reconocerle a usted y luego ante aquí al auditorio, porque Víctor Samuel Palencia Alonso, en esta identidad, este arraigo que tiene usted, nos ha permitido a generaciones como la mía podernos allegar y acercar a esa identidad. Yo aquí traigo un libro de su autoría, Hojas de Vida. Para mí este libro fue fundamental para poder empezar a entender y conocer los elementos universitarios. Entonces, este libro para mí fue, y lo sigo consultando todavía, y yo estoy seguro que estas preguntas que usted me hace el día de hoy, puedo responderles gracias a lo que he leído en este libro. Entonces, le reconozco y de verdad profundamente y agradecido por haber dedicado su talento como escritor, cohistoriador, porque es un trabajo de investigación también. Entonces, de verdad reconocérselo y agradecerle que nos haya permitido ese maravilloso regalo en forma de este libro, que no es el único, pero pudimos aprender de aquí muchísimo. Entre ello, lo que ahorita voy a estar contestando. Perfecto. Pues vamos a ver algunos de los... Sí, el himno, me preguntaba sobre el himno. El himno, pues es una obra compuesta también por universitarios. Héctor García Calderón, tenemos la autoría de la letra, Alfredo A. González de la música, insignes universitarios. Y este himno es un elemento de identidad porque definitivamente nos hace diferentes de las otras universidades. En la República Mexicana no somos la única universidad que lleva el nombre Juárez. Tenemos en Tabasco, en Oaxaca, en Chihuahua, Ciudad Juárez de hecho, pero nosotros tenemos un himno que nos hace diferentes y dialogando, ¿no?, con maestros de otras universidades se asombran y lo reconocen que tengamos un himno. ¿Qué es lo que tenemos aquí por tarea pendiente, ¿no? Pues que el himno sea conocido por los alumnos de nuevo ingreso, por los que ya están todavía con mayor necesidad, por los maestros, porque el no conocer el himno nos aleja de esta identidad. Entonces ahí tenemos un primer apunte de esto. El himno en su letra nos comunica elementos bien importantes, nos habla de los ideales juaristas, nos habla de un lugar emblemático para la universidad, que es el edificio central, ¿no? Ahí hace referencia a su fachada que luce galana, ¿no? Entonces, y también de este hermanamiento que existió en un momento de la historia con la Universidad Nacional Autónoma de México, porque también nuestro himno incluye una parte del lema de José Vasconcelos. Tiene ahí una variante para aplicarlo a las características musicales del himno, pero bueno, pues el himno en su composición tiene bastantes elementos muy, muy interesantes y es un momento también muy valioso cuando lo entonamos, lo cantamos en las ceremonias, ¿no? Cualquier ceremonia donde ya está el himno, nos sentimos con esa responsabilidad de preservar el legado universitario. Entonces, el himno es uno de los elementos que debemos preservar como identidad. Juárez, tu nombre llevará. Así es. Nuestra querida institución. Qué bonito, de veras. ¿Y los colores? Sí, los colores también son un elemento de identidad y qué importante que lo trae a colación este tema, porque los colores que hemos heredado, si me permite la expresión, del Instituto Juárez, son el rojo y el blanco. Se conoce, existe referencia a ellos en libros como el que tengo aquí sobre la mesa, en otros más, donde se dice que fueron los colores que eligieron, de hecho, la comunidad bueno, no era universitaria en todo entonces, pero la comunidad estudiantil, académica, para que fueran sus colores representativos, rojo y blanco. En cierto momento de la historia se utilizan
el azul y el oro, que todavía podemos ver presentes en algunas facultades, pero los colores institucionales son el rojo y el blanco. La rectoría actual ha hecho esfuerzos por recuperar el uso del color rojo y blanco y considero que lo ha conseguido hasta cierto punto. Sin embargo, todavía hay bastante trabajo que hacer para que estos colores sean reconocidos de manera institucional sin ninguna duda ni ninguna confusión. Y ahorita vamos a hablar de los retos que hay para lograr esto. Pero sobre todo que la UNAM pues nos los quitó, los que nos prestó, y dijo ya agarren su identidad. Claro, y sí. Es hora de... Sí, porque también es importante mencionarlo, que existía un hermanamiento entre la UNAM y el entonces Instituto Juárez, en donde pues el Instituto Juárez era una extensión en provincia de la UNAM, y entonces podían tener este intercambio de elementos. En ese entonces resultaba, cuando la institución se convierte en universidad y tiene esta autonomía o independencia, hay una separación, pero la identidad parece que se quedó ahí en transición, una transición que no terminó de darse, y por eso es que hoy día seguimos utilizando el Goya, la porra de la UNAM, situación que tenemos que ver cómo lo resolvemos. El otro día platicábamos con unos maestros y decían, imagínate un encuentro deportivo entre UGED y UNAM y la UGED cantando la Goya, ¿no? Entonces, son detalles grandes que hay que arreglar. El lema. El lema también es un asunto que está relacionado con esto. El lema original del Instituto Juárez, y también relacionado con un pensamiento juarista, un apotegma juarista, virtuti et merito. Virtuti et merito, una frase en latín que podemos ver inclusive en algunos edificios. Lo podemos encontrar en la puerta del aula Laureano Roncal, en el Instituto de Bellas Artes y en muchos otros lugares. Ese es el lema original del Instituto Juárez, un lema que nos transmite ese pensamiento, ese sentimiento, pero que también se ha confundido con por mi raza hablar al espíritu, que lo vamos a encontrar en la UNAM. De hecho, el propio emblema o escudo del Instituto Juárez tiene en sus gráficos, por mi raza hablar al espíritu, ¿sí? Entonces, tenemos esa dualidad de elementos que luego pueden provocar usas uno, se usa otro, pero el original, virtuti et merito. Sí, pero por mi raza hablará el Espíritu Santo. Así era el original, y así duró años. Así es. En la universidad, en la UNAM. Sí, es una frase que inclusive en fechas recientes ha sido objeto de polémica, porque hay quienes pues, ya le consideran una frase anacrónica, ¿no? Que ya no refleja la realidad de los tiempos al hacer mención de una raza, ¿no? Cuando hoy día se busca que ya no exista distinción alguna, pero es un tema que creo que daría para más de un programa, para poder analizarlo, y sobre todo las posturas que cada quien puede tener. Nadie puede negar el impacto y la historia que encierra esa frase. Las fechas también son, de alguna manera, claro, identidad. Las fechas, la más importante que tenemos en la Universidad de Juárez, el 21 de marzo. El 21 de marzo, que además coincide con la fecha natalicio de Benito Juárez, y también es la fecha de la fundación de nuestra universidad, un 21 de marzo de 1957. Y hoy día todavía conservamos esta ceremonia tan importante, que es acompañada de otro elemento también de identidad, las guardias juaristas. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonita es nuestra historia. Fíjese lo que es la identidad universitaria. Un tema apasionante. Es nuestra historia, cada parte, y luego cómo se van conjuntando y cómo van integrando esa
solidez para ser, como decía al principio, diferentes. Doctor, el libro, pues muy interesante, las guardias juaristas, los grupos representativos, la escolta, nuestra banda. Son símbolos increíblemente de identidad. Pero, ¿qué hacer? ¿Cuáles son los retos para preservar la identidad universitaria? Porque es un hecho que se encuentra en crisis. Las nuevas generaciones no la conocen, ni la reconocen, y lo peor, ni les interesa conocerla. Sí, doctor, coincido con este planteamiento, lo cual es algo lamentable, porque las nuevas generaciones no tienen un esquema, un mecanismo que les haga sentirse universitarios, tener esta identidad. Respecto a su pregunta, uno de los retos para poder lograrlo, y que, bueno, ese reto viene acompañado de estos obstáculos para conseguirlo. Uno de ellos creo que puede ser la separación o la distribución que tenemos de nuestras facultades. Las facultades, institutos, escuelas se encuentran dispersas geográficamente, de manera que un alumno de la escuela de pintura, por poner un ejemplo, tal vez nunca ponga un pie en la facultad de Derecho, por ejemplo. Y entonces se va a perder toda esa riqueza que implica el encontrarse con alumnos de otras carreras y compartir identidad. Entonces, este es un reto, un obstáculo que tenemos, que nuestras facultades e institutos están en distintos lugares. A veces conversamos con alguien y a veces los alumnos no sabían que tenemos tal facultad, tal institución. Entonces, ese es un reto, y el reto es poder resolver eso, ¿no? Que el alumno sea alumno primero de la Universidad Juárez, y ya después vemos en qué institución estás recibiendo tus clases, ¿no? Pero los alumnos se sienten, soy alumno de la FECA, no alumno de la UGED. Soy alumno, ¿de dónde eres alumno? De la FECA o de FADER. Y soy alumno de FADER, pero no, eres alumno de la Universidad de Juárez, del Estado de Durango, y luego ya veremos en qué institución estás. Tenemos mucho trabajo que hacer, porque la identidad, como ya lo comentábamos hace un momento, es eso que nos hace sentir y ser diferentes en lo académico, en lo deportivo, por ejemplo, cuando los equipos van a representarnos fuera de la entidad. Y entonces, al no tener esta identidad, existe, como lo mencionábamos, una crisis de identidad, y nos preguntamos quiénes somos, ¿no? De qué color somos, cuál es nuestra mascota, por ejemplo, en los equipos deportivos. Mucho tiempo tuvimos los Diablos, y cuando es el equipo femenil, las Diablitas, ¿no? Pero luego también están los equipos, los Pumitas, ¿no? Entonces, hay distintas opciones, y luego no sabemos cuál es. Entonces, un gran reto es eso, y el reto también es los nuevos alumnos, los nuevos maestros también, que desde que inician su ingreso a la universidad tengan este apropiamiento de la institución, el integrarse. En las empresas se crea un programa que se llama inducción, ¿no? En la universidad deberíamos tener un programa similar, pero de manera permanente. ¿Ha habido esfuerzos para hacerlo? Sí los ha habido. Sin embargo, pensamos que todavía falta algo para llegar a tenerlo. Sí, por ejemplo, un curso de inducción donde se dé, por ejemplo, algunos temas de ahí del libro. Así es. Aquí está. Ahí está. Es decir, vamos a ver, y no se puede amar lo que no se conoce. Ahí está. Pues, ¿cómo? No se puede amar ni defender lo que no conocemos. ¿Sí? Pues, ¿qué era la universidad? Entra uno a cualquier facultad y pues no trae el arraigo, no trae la historia, no trae la identidad. Entonces vivimos huérfanos en ese sentido. Así es. Entonces sí necesitamos en un curso de inducción, o llámesele como se le llame, poderles dar lo máximo.
Y hay tantas cosas, por ejemplo, en el Liceo Central, que tiene una historia, el reloj, la campana, Así es. muchos símbolos. Y si me lo permite comentar, eso considero que es propio de las generaciones recientes, porque consta en documentos como este que generaciones que provenían del Instituto Juárez o los primeros años de la Universidad de Juárez, sí tenían un arraigo tremendo a la universidad. Sin lugar a dudas usted nos podrá dar cuenta de ello, cómo es que las generaciones de ese entonces tenían una entrega a la institución, ¿no? Y eso pensamos que se ha ido perdiendo. Sí, antes se defendía hasta con todo. Sí, era una pasión, ¿no? Por la institución. Y hoy día se ha ido perdiendo. El interés también ha decaído. Y no es porque los nuevos alumnos o los nuevos maestros así lo quieran. Tal vez es porque ha faltado un mecanismo para involucrarlos en esto. Sí. Bien, hace poco hubo un Congreso Internacional de Ciencias Económico-Administrativas ahí en la Facultad de Economía, Contaduría y Administración. A ver, ¿qué fue lo relevante de ese congreso? Fue un congreso muy, muy relevante. Quiero comentarle que este es el 5º Congreso Internacional de Ciencias Económico-Administrativas. Es la 5ª edición. Tenemos en este congreso la finalidad de que las 3 carreras de la FECA estén trabajando juntas en temas académicos que puedan colaborar. Cada año se le cambia de nombre al congreso. En este año el nombre se le puso en inglés. Fue Intelligence Management. En español es como gestión de la inteligencia. Y todos los ejes temáticos también se redactaron en inglés. ¿Cuál es la razón de esto? Porque invitamos a universidades extranjeras a venir y a participar en los temas. Y lo logramos. Tuvimos participación de universidades extranjeras, sobre todo de Brasil y de Argentina. Y tal vez digamos, bueno, pero en Brasil no hablan el inglés, pero sí, el inglés sí sirvió como idioma puente entre habla portugués y habla español. Sí, entonces este también es uno de los esfuerzos por proyectar a la universidad y a la facultad en otras latitudes. Y el idioma inglés hoy por hoy es el idioma predominante en estos avances, sobre todo en los temas de la inteligencia artificial. Comento, doctor, que parte de los ejes temáticos que tuvimos giraron en torno al uso de la inteligencia artificial en los negocios. Este tema lo trabajamos debido a una serie de entrevistas que hicimos al alumnado y a los maestros, y todos concluyeron en que requerían que el Congreso tratara de esto, precisamente. Finanzas, economía, administración, cómo iban a ser impactadas por la inteligencia artificial. Es un tema muy, muy de acuerdo a lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, yo también, si me lo permite, doctor, resaltar respecto a su pregunta y algo que mencionaba usted en la introducción, las funciones sustantivas de la universidad pública. Una de ellas es la investigación. Con este tipo de congresos le hacemos al alumno de licenciatura más cercana a la investigación. En la investigación, alguien pudiera pensar, se la reservamos a los maestros investigadores que están tal vez ya en un posgrado y hacen investigación. Sí, la van a hacer, pero también queremos que el alumno de licenciatura se vaya involucrando en ello. Y este congreso tiene esa finalidad, porque está dirigido específicamente a alumnos de licenciatura. Y todos los que ahí se inscriben pueden enviar ponencias, pueden entrar a las mesas de trabajo y deliberar sobre los temas que se están tratando. ¿Cuántas ponencias se presentaron? Se presentaron 68 ponencias. También, gracias por esta pregunta, porque se superó casi al doble las del año pasado. El año pasado, si no me equivoco, fueron 38, ahora pues aumentó
casi al doble. Entonces, sí, esto habla del resultado que está teniendo este esfuerzo, de que los alumnos cada vez desean participar más en estos eventos. ¿Y se premian los mejores trabajos de investigación? Es correcto, se premian. Este premio es una forma de motivar al alumno, porque sabemos que en los congresos ya, digamos, congresos de grado ni nivel profesional, vamos a llamarle, pues esos premios no existen. Un investigador va a un congreso para divulgar su investigación, y hasta ahí, ¿no? Pero acá lo que hacemos es otorgar un premio para que el alumno se sienta motivado. Se premian a las mejores ponencias y también a la mejor presentación de ponencia. Esto hace que los alumnos desarrollen habilidades de expresión oral, lo cual también pensamos que es una gran necesidad, tremenda, ¿no? Porque los alumnos son muy brillantes, muy buenos, pero luego tienen dificultad para expresarlo y darse a conocer. Entonces también ayudamos al alumno a que haga una buena presentación. Algunos aspectos relevantes de algunas de esas ponencias premiadas. Sí, bueno, fueron ponencias de distintos tipos, pero yo recuerdo por lo menos dos. Una de ellas investigó pues cuál era el comportamiento financiero, de gasto financiero de los alumnos de la propia facultad. Los alumnos se interesaban en saber de qué manera se utilizaba y cómo los alumnos empleaban sus recursos. También hubo otra ponencia que trató sobre el emprendimiento, ¿no? Cómo se daba el emprendimiento dentro de la facultad. También hubo alumnos que estudiaron cómo impactaba el comportamiento del maestro respecto al rendimiento de los alumnos. Son algunas, todas realmente fueron bien interesantes. Entonces, uno quiere ir y leer las ponencias porque hay información bien valiosa. Otra más, si me permite mencionarlo, los alumnos de la carrera de contabilidad, ellos se preguntaron cómo la inteligencia artificial tenía la posibilidad de reemplazar la labor de un contador, ¿sí? Ellos llegan a la conclusión de que la inteligencia artificial sí puede realizar las actividades de un contador, pero no al grado de reemplazarlo. La conclusión fue, el contador ahora puede descargar ciertas actividades de la inteligencia artificial para tener una posibilidad de mayor detalle, mayor asesoría a la empresa a quien le lleva una contabilidad. Entonces, bueno, son posturas bien interesantes y que responden a preguntas que los mismos alumnos están teniendo. Pues todo es ganar. Los estudiantes, de alguna manera, conocen cómo investigar. Así es. Los maestros, de alguna manera, entablan un mayor ejercicio académico con sus alumnos. Así es. ¿Verdad? Así es. Y los directivos, pues, de alguna manera, conocen en qué grado andamos, en qué conocimiento andamos para efectos de presentar una ponencia. Así es, y también los maestros asesoran a los alumnos en las ponencias. Es decir, los alumnos no están solos en esto. La convocatoria marca que para cada ponencia el alumno debe tener por lo menos un asesor. Entonces también el maestro está involucrado en esta dinámica de escribir ponencias. Y hubo una muy buena participación para asesorar. También los maestros de la facultad fueron revisores, se empleó el método a doble ciego para la revisión. Fueron 40 revisores porque cada ponencia se somete a doble revisión. Entonces toda la comunidad de la facultad estuvo trabajando de una manera muy intensa como revisor, como asesor, los alumnos como ponentes. Nosotros, pues como comité organizador, hubo alumnos de staff para que los salones estuvieran a punto para las presentaciones. Entonces, fue una actividad bastante enriquecedora para todos. Sí, y además a nivel nacional e internacional, pues traemos un plus. Así es. ¿Verdad? Ya estamos situándonos como una universidad y como una facultad también que puede recibir trabajos de investigación de otras universidades.
Y eso es muy valioso. Porque antes me imagino que el estudiante de cada licenciatura hacía sus congresos aparte. Aparte, de hecho así era. La carrera de administración tenía su congreso, de hecho fue el primero que inicia. Contabilidad tenía su congreso y economía su propio congreso. Y cada quien por su lado. Vimos que eran buenos congresos, pero dijimos, sería muchísimo más valioso reunirlos. Y ya estamos viendo los resultados, que así fue. No, sin duda alguna. Y van ya 5. Así es. Cada día mayor experiencia, mayor participación y más prestigio. Y de darnos cuenta de algo que vamos, no es nuevo, pero a veces lo tenemos que experimentar, que cuando un contador trabaja con un economista y con un administrador, generan proyectos de mayor valor que si lo hicieran por Claro. cada quien le aporta sus conocimientos y ahí es donde logramos un trabajo interdisciplinario. Transversal. Así es. No, pues muy interesante. Estimado Victorio, una buena noticia. Nuestro entrevistado, el doctor Eliú Reyes, obtuvo un premio estatal de ensayo científico. Y adivine cómo lo tituló. A mí me encantó el título. Preservando los cielos nocturnos de Durango. Precioso. A ver, cuéntenos. Ese lo convocó el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, ¿verdad? Así es. Así se lo otorgó. Pues muchas felicidades, primeramente. ¿Verdad? Gracias. Ahora cuéntenos sobre este ensayo. Con todo gusto. Si me permite comentar el contexto en el cual se da este concurso, que existe bajo una convocatoria, como lo acaba de comentar el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. Esta convocatoria se realiza en la antesala del eclipse que vivimos en el mes de abril. El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología emite convocatorias de distintas índoles, todas de cara al tema de la observación de los astros, astronómica. Y yo observo una convocatoria en la que puedo participar de ensayo científico. El tema tiene que estar relacionado con la observación de los astros, entonces empiezo a investigar, pues yo qué puedo aportar, dado que yo no soy astrónomo, ni mucho menos. Entonces empecé a documentarme y encontré un tema muy poco estudiado en México y que quise atraerlo aquí a Durango para proponerlo a la sociedad en general y desde luego a las autoridades competentes para poder atenderlo. El concepto al cual me refiero es contaminación lumínica. La contaminación lumínica es un concepto estudiado a nivel mundial, sobre todo en Europa, desde hace casi 30 años. Sin embargo, en México recién se reconoció ese término hacia el año 2023 en la Ley de Equilibrio y Conservación Ecológica. En esa ley, a nivel nacional, al ser un documento pues ya legal, se reconoce como que es la contaminación lumínica. A grandes rasgos, la contaminación lumínica es toda emisión de luz excedente de lo que realmente necesitamos. Que puede venir desde las luminarias de nuestra vivienda, la iluminación de una avenida, de un edificio público, de nuestro propio vehículo. Y la definición es la producción extra de la luz necesaria para hacer lo que necesitemos, ¿no? Entonces, con esa definición empecé a investigar y detecté esta necesidad porque algo que me ha servido mucho para comprender este tema de la contaminación lumínica. En la noche, cuando salimos y dirigimos la mirada hacia el cielo, deberíamos poder ver cerca de 3,000 estrellas. Y la pregunta es, aquí en Durango, cuando alzamos la mirada, ¿cuántas estrellas vemos? Si no vemos 3,000, y eso significa que hay presencia de contaminación lumínica. Está muy interesante. Le puedo asegurar que no vemos 3,000. No. Tal vez, es más, ya la gente ya ni voltea al cielo, la verdad, ya no. Y algo que comentábamos justo antes de empezar el segmento, Durango es reconocido a nivel mundial por la hermosura de sus cielos, pero por lo general de los cielos de día, ¿no?
Tanto es así que yo lo redacto en el ensayo, pues Durango fue tierra del cine y gente venía del extranjero por esta luminosidad tan privilegiada, y eso ya lo tenemos. Yo planteo en mi ensayo, bueno, vamos a trabajar ahora por el cielo nocturno, dado que el eclipse de sol que ocurrió en abril nos hizo que nos interesáramos en estos temas. Entonces yo planteo en el ensayo, el eclipse va a pasar, ¿y después qué? ¿Con qué nos quedamos? Lo peor es que se nos olvide o que quede como un recuerdo. Yo planteo en el ensayo, hay que quedarnos con metas a resolver. Y una de ellas es que en Durango se legisle para abatir la contaminación lumínica. La contaminación lumínica ya está considerada en otros países al mismo nivel que la contaminación por residuos, por la basura que vemos, ¿no? A este mismo nivel. Aquí en México nos falta mucha cultura, mucho trabajo para reconocer y llegar a ello. Ya lo tenemos en la ley. Esa ley obliga a que se emita una norma oficial mexicana para que nos diga cómo trabajarla. Y ya van, creo que 3 años y seguimos sin tener esa norma. Eso habla pues del vacío que existe. Entonces en el ensayo yo propongo que Durango es un punto geográfico privilegiado para trabajar este tema. Durango puede ser pionero, si se lo propone, en la conservación de los cielos nocturnos. En el ensayo yo propongo por lo menos 3 vertientes para poder resolverlo. Desde la academia, porque esto abre las puertas a que investigadores trabajen en el tema, y como en mi caso, yo elaboro este ensayo desde el ámbito de mi estudio, que es la administración de las empresas. Entonces, de la academia podemos proponer soluciones. Un segundo eje, el eje del turismo astronómico. El turista astronómico es un perfil muy, muy particular de turista que va viajando a ciudades específicamente para hacer observación. ¿Qué características tiene el lugar a donde viaja el turista? Durango las tiene. El problema es que no nos hemos planteado como un destino de astroturismo, y este ensayo propone una estrategia para hacerlo. Y otro eje más es el tema cultural. La observación de un eclipse se convierte ya en un tema cultural, porque hay gente que viajó, científicos, gente entusiasta. Entonces ya es un tema que nos lleva a la cultura, ¿no? Entonces el ensayo propone estas vertientes. También hago ejemplos de cómo ya se han creado aplicaciones también, aplicaciones en nuestro celular para poder identificar los puntos donde se pueden observar las estrellas, siempre y cuando exista un cielo limpio, ¿no? Y esas aplicaciones de descarga libre tienen muchas observaciones, pero en México está en blanco, ¿no? Hay 2 o 3, en Torreón hay una, en Querétaro hay 2, pero estamos hablando que aquí en España hay miles, en Estados Unidos hay miles. Y yo me planteo, ¿por qué en México no hacemos eso, siendo que tenemos una posición tan privilegiada? Entonces el ensayo lo redacté con este afán de despertar, ¿no?, la inquietud por conocer estos temas, y tuve la fortuna de ganar el primer lugar. Me fue entregado el premio de manos del director del Consejo de Ciencia y Tecnología. Estuvo presente también el director del Instituto de Cultura, de parte de autoridades de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, pues para mí fue un galardón muy bien recibido, porque más allá de ese premio me da gusto saber que se valora esta propuesta, siendo que cuando la platico a otros suena hasta extraño, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? ¿Qué es eso, no? Bueno, es momento de que vayamos difundiendo este tipo de temas, que en otros países nos llevan 20 años de ventaja. Y hoy día podemos seguirlo trabajando aquí en Durango. ¿Y la economía también puede se afecta? Claro, la economía se puede ver muy beneficiada de esto, porque los lugares o destinos turísticos que tenemos en Durango, como las cabañas en la zona sierra, puedan ofertarse bajo este esquema.
Entonces, por lo general, y esto ya es hablando del ámbito económico que pues lo estudiamos en la facultad, ¿no? El turista que hace astroturismo viene dispuesto a un desembolso todavía mayor, porque sabe que se tienen que tener ciertas características, ¿no? Entonces, el modelo de astroturismo y de economía ya está probado y es muy exitoso en países como España. España tiene, se le llama granjas de telescopios, ¿sí? Donde la persona de la comunidad rural renta espacios y hay un telescopio ahí operado de manera remota y el científico puede estar en Alemania y controla vía remota su telescopio que está en la montaña de algún otro país, ¿no? Y representa un ingreso económico muy importante. Entonces, todo eso lo podemos explotar aquí en Durango sin ningún problema por la posición que tenemos. Pero nos falta ponernos manos a la obra y ofrecernos como este tipo de turismo. Si lo hacemos, puede haber un detonar muy importante del turismo. Qué bueno que además del premio estatal también tenga una posible aplicación esa investigación. Claro. ¿Ah? Y además con un gran derrame. Sí, esto abre las puertas al turismo, pero también a la academia, porque cuando fue el eclipse recibimos en Durango a científicos de todas partes de México y del mundo. El planteamiento que yo hago en el ensayo es, bueno, ellos se acaban y se retiran, ¿por qué no se quedan a seguir haciendo observaciones? Pues porque falta infraestructura, falta mayor atención a estos temas. Entonces, el ensayo es una invitación a convertir a Durango en un lugar donde se puedan tratar estos temas. Y yo, de entrada, tengo estos ejes estratégicos para trabajarlo. Bueno, yo soy de formación administrador, así que nuestra tarea también es proponer planeaciones, estrategias, y ahí están, ¿no? Lo que sigue, pues hacerlas, ¿no? Hacerlas y que nuestro marco legal mexicano trabaje también en ello, porque hoy día seguimos sin tener la norma oficial mexicana que nos diga cómo combatir la contaminación lumínica. Y eso es grave, porque el mandato ya está en la ley. Ahora falta su regulación. Es correcto. Bien, ¿algunos proyectos a corto, mediano, largo plazo, doctor Eliú? Sí, pues los proyectos a corto y largo plazo, regresando al segmento número 1, es seguir trabajando muy fuerte en proyectos para fortalecer la identidad institucional. Estamos ya dándole forma a algunos proyectos y ya cuando tengamos algo ya en forma, si nos permite volver aquí a su programa para poder transmitirlo. Ese es un proyecto que está pensado que rinda frutos durante este año, probablemente en el último trimestre del año tener ya algunas buenas noticias que dar, ¿sí? Eso es en el ámbito de la universidad. En el ámbito de la facultad, un proyecto es relacionado con el Congreso, del cual hablamos en el segmento número 2, tener las memorias del Congreso para su consulta. Porque quienes no pudieron acudir al Congreso, vamos a darnos a la tarea de crear un libro de memorias y así podamos facilitar su consulta. Ese es un proyecto también importante que no hemos logrado hacer en congresos pasados, pero deseamos ya hacerlo acá. Otro proyecto muy importante que estamos trabajando en la facultad es una revisión a la plan de estudios de licenciatura de Administración y Contador Público en modalidad virtual. Hay una necesidad de revisar y reformular cómo se están dando las clases a nivel virtual, en modalidad virtual, mejor dicho, y hay una propuesta bien interesante para transformarlo en un esquema modular. Es decir, que una clase no se lleve durante todo un semestre, sino y que conviva con otras 5 o 6 materias durante todo un semestre, sino que cada materia dure un mes y nada más lleve esa u otra materia. Y el alumno se va a concentrar durante un mes solo en esa materia. Algo muy similar a lo que hacemos en posgrado, ¿sí? Entonces, se está revisando este plan, todavía está en análisis, pero son proyectos que estamos trabajando ahí en la facultad. Qué bueno que sea por módulos y eso facilita. Así es.
¿verdad? Porque se dedica a una materia específicamente Así es. y no anda con varias. Así es, sin embargo es un proyecto que tiene que revisarse porque implica también modificaciones de horarios, de agendas y bueno, es un proyecto bastante importante. Doctor Eliú, el tiempo se nos acaba. Por último, un mensaje a la comunidad en general y en particular a la comunidad universitaria. Bueno, pues agradecer este espacio, doctor Víctor Samuel Palencia Alonso, y el mensaje que dirijo a la comunidad universitaria, pues es seguir trabajando para fortalecer nuestra identidad universitaria. Es un tema que día con día se vuelve más necesario, pero para poder lograr avanzar en este camino requerimos del apoyo de toda la comunidad universitaria. Será la única forma en la cual podamos recuperar y reafianzar esta identidad universitaria, no solo de los académicos, sino también de los alumnos. Y el fortalecimiento de la identidad universitaria nos va a ayudar en otros ejes, como el mejorar la calidad de nuestra casa de estudios, en mejorar otros aspectos, otros indicadores en los cuales nuestra universidad necesita seguir creciendo. Entonces mi mensaje sería a los alumnos, a los maestros, a llegarse a literatura como la que tengo aquí, de la autoría del doctor Víctor Samuel Palencia Alonso y de otras más que nos enriquecen y nos hacen conocer nuestra casa de estudios y, como ya bien lo decía hace un momento el doctor, aquello que conocemos lo podemos amar y lo podemos defender también. Muy bien, muchas gracias, doctor Eliú Reyes, por su presencia, por la aceptación a nuestra invitación y sobre todo por darnos a conocer la identidad que tanto hace falta fortalecerla en nuestra comunidad. Pues, señores televidentes, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares, a sus centros de trabajo, a sus vehículos. Quehacer Universitario ya terminó. Su servidor, conductor de este programa, les envía un saludo fraterno con los deseos de salud y bienestar. Sea feliz, que es un derecho al que todos tenemos derecho a lograr. Hasta pronto. Muchas gracias.